Secuelas. Las lluvias cesaron, pero continúan los derrumbes. ¡Pandemia! La infección no ha finalizado. Cuídese y cuide a su familia. Impactante y melancólico. Por primera vez se permitirán las visitas para las víctimas de la pandemia. Uganda se pone de rodillas. Pavoroso incendio en escuela para no videntes. Ejecutado. Le dispararon mientras caminaba por la zona 3 capitalina. Bueno, iniciábamos Telediario, un noticiario de servicio, y seguimos siendo de servicio porque le servimos a usted llevándole la información. Hablar de Francisco Salvador Olmedo Ramos es recordar a un gran ser humano, un excelente periodista y un hombre que en su papel de bombero dio su vida por la de otros. Su paso por esta tierra duró 69 años. Don Francisco, como cariñosamente era conocido, fue testigo de historias de trascendencia en el país, historias que lo catapultaron en la historia del periodismo nacional. Todos estos recuerdos llegan hoy a la memoria de quienes lo conocían. Distintas personalidades se han acercado a capillas señoriales para despedirse por última vez de don Francisco Olmedo. El féretro ha estado rodeado de arreglos florales y una fotografía especial de don Francisco en sus tiempos de bombero. Su muerte ha causado conmoción y una profunda tristeza para sus familiares, amigos, conocidos y compañeros de trabajo. En los lugares donde se desempeñó laboralmente dejó huellas. Fue de los compañeros que apoyaba y enseñaba como cual maestro instruyendo a su alumno. Hoy que finalmente ha descansado, recordamos el gran legado que dejó por esta tierra Francisco Salvador Olmedo Ramos, el periodista que hizo historia en Guatemala. Así iniciamos esta emisión de T13 Noticias, recordando al caballero de las noticias, a don Francisco Olmedo, recordando también su legado. Y vamos a continuar hablando de este tema, amigo televidente. Mucha atención porque tenemos comunicación con la periodista Kelly Orantes desde la zona 9 capitalina, desde el velorio de Francisco Olmedo. Así que Kelly, adelante, la escuchamos con su reporte. 24 años como periodista y 48 años como bombero. Esto fue parte de la trayectoria de nuestro compañero y colega Francisco Olmedo, quien ha partido ya a la presencia del Señor, y nos encontramos en la zona 9 capitalina, compañeros televidentes, dándole ya el último adiós, acompañados también de familiares y amigos. Ana Luisa, una de los 5 hijos de don Olmedo, ¿cuál es ese recuerdo con el que se quedan ustedes de su papá, un hombre admirable y muy querido pues por los guatemaltecos, a través que lo sintonizaron en la pantalla, y por supuesto por sus amigos? Sí, muchas gracias. Pues nosotros tenemos muchos recuerdos. Tal vez uno de los más importantes que siempre nos mostraba era que las cosas se dan con el ejemplo, que amaba su trabajo
y nunca tuvo necesidad de decirnos cuánto le gustaba porque nos lo demostraba. Madrugaba para poder ser uno de los primeros en estar en el trabajo, amaba lo que hacía, tenía una responsabilidad muy fuerte, se identificaba muchísimo con la gente, tenía un compromiso que para él era amar lo que él hacía. Y creo que esa es de las experiencias y de las satisfacciones más grandes que podemos tener como hijos. Ver tantas muestras de cariño, de amor hacia mi papá, nos dice que lo que hizo lo hizo bien, que su camino lo guió por la forma correcta, que el trabajo que él realizó por muchos años logró el objetivo, que era identificarse con esa gente, con la población, con la gente que él decía sentirse parte de. Y eso nos lo ha demostrado muchas de las muestras de cariño y respeto que hemos tenido durante el momento en que salió la publicación de su partida hasta la fecha. Muchas gracias, Ana Luisa. Estas son las palabras. Sus hijas, sus hijos también lo recuerdan con mucho amor. Y también justamente ese amor que él le ponía a su trabajo, como lo era el periodismo, también el servir a la población guatemalteca como socorrista. Él inicia en el mundo del periodismo a los 21 años, desde 1998. Él aportó a Telediario, justamente este 2022, cumple 48 años de ser parte del Cuerpo de Bomberos Municipales Departamentales. Y algo que tenemos que mencionar es que para mañana se tiene previsto la salida del cortejo fúnebre de acá, de las instalaciones de la zona 9 capitalina, y posteriormente se estará trasladando hacia las instalaciones de Teletenango, lugar donde se hará un homenaje a don Francisco, como muy cariñosamente lo conocíamos. Asimismo, posteriormente se estará trasladando hasta el cementerio, en donde será el último adiós de este gran profesional con una trayectoria muy amplia en el periodismo. Esos son los detalles que nosotros podemos compartir desde la zona 9 capitalina, acompañados entonces de familiares y amigos quienes están velando los restos de quien fuera en vida Francisco Olmedo. Con imágenes de Luis Raimundo, entonces, soy Kelly Orantes, regreso al estudio principal. Y por supuesto que lo vamos a recordar por siempre, con mucho cariño. Muchas gracias a Kelly por ese reporte y por supuesto a una de las hijas de don Francisco Olmedo. Recordemos que todo este noticiario se encuentra con su familia cristiana. Resignación para toda la familia de don Francisco Olmedo, que lo vamos a recordar tal y como decía, con mucho cariño. Kelly Orantes, entonces, desde el velorio en la zona 9 capitalina. Mucha atención, amigo televidente, porque vamos a cambiar de tema y vamos ahora con la ampliación de uno de nuestros titulares. Ya lo escuchaba usted, una historia escalofriante. Desde Quetzaltenango hablamos de un nuevo caso de parricidio. Este hombre está acusado de haber asesinado a su propia hija, una bebé de apenas 6 meses. Una historia que ha impactado al país por completo. El pasado 10 de octubre fue localizado el cadáver de una bebé de 6 meses en un sector de Cantel, Quetzaltenango. El cuerpo presentaba señales de violencia, por lo que se inició con las investigaciones. La sección contra el femicidio de la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público fueron los encargados del caso. Se sospecha que el responsable del brutal crimen fue su padre, identificado como Luis Eduardo Hut Mejía, de 22 años. Se emitió una orden de captura en su contra el 24 de octubre. Este día se llevó a cabo un allanamiento en Cuyotenango, Suchitepeques, donde se logró su captura. Según las investigaciones, asesinó a la pequeña a golpes. Tras el hecho, se fue a vivir a otro domicilio. Fue trasladado a un juzgado de Quetzaltenango, donde deberá enfrentar la justicia. Está señalado por el delito de femicidio. La pena máxima que podría enfrentar es de 50 años de prisión inconmutables. Vamos a estar atentos, por supuesto, a ese caso. Mucha atención porque ha sido una jornada marcada, lamentablemente, por los accidentes de tránsito. A continuación vamos con el detalle de 4 de ellos. Lamentables historias que se vivieron sobre el asfalto de nuestro país.
Una cámara de seguridad captó el momento exacto en el que el conductor de un pick-up atropelló a un niño de 3 años, quien por seguir a su progenitora se cruzó la calle. Rápidamente corrieron hacia la escena a brindarle los primeros auxilios a la víctima, pero desafortunadamente, debido a los golpes, el niño falleció de inmediato. Las autoridades de la Policía Nacional Civil acordonaron la escena, mientras fiscales del Ministerio Público recababan las evidencias correspondientes. Como información preliminar, se conoce que el piloto del vehículo se responsabilizó de los daños y le ofreció 35,000 quetzales a la familia afectada. Sin embargo, el caso tiene que ser esclarecido en los tribunales de justicia. En el kilómetro 58 de la ruta que de Barberena conduce hacia el municipio de Cuilapa, Santa Rosa, el conductor de un pick-up atropelló a un peatón cuando intentaba cruzar la calle y utilizaba una muleta como apoyo. Socorristas a su llegada constataron que la víctima había fallecido. No pudo ser identificada, pero tenía aproximadamente 60 años. Autoridades de la Policía Nacional Civil acordonaron la escena e iniciaron operativos en el sector para dar con el paradero del responsable. En el kilómetro 55 de la ruta CA9 Sur, jurisdicción de Escuintla, ocurrió un accidente de tránsito. El protagonista fue el conductor de un tráiler, quien se dio a la fuga y dejó a 4 de sus acompañantes malheridos tirados sobre la cinta asfáltica. Un cuarto caso ocurrió en el departamento de Alta Verapaz. El conductor de un microbús perdió el control del volante e impactó con otros vehículos. Como resultado, 2 personas sufrieron heridas y fueron trasladadas a un centro asistencial. Una de las versiones que se maneja es que una falla en el sistema de frenos fue lo que provocó el percance. Cambiamos de tema, atención, vamos ahora al norte de nuestro país para hablar de esta historia. Vea usted, es un inusual caso que ocurrió en la aldea Las Maravillas, es jurisdicción de Sayaché, departamento de Petén, en donde vecinos se organizaron, golpearon y colgaron, como podemos observar, a este hombre acusado de agredir física y verbalmente a su esposa. Su objetivo era lincharlo, sin embargo, rápidamente se desplazaron unidades de la Policía Nacional Civil, quienes a su llegada lo pusieron a salvo y lo trasladaron ante juez competente para que solvente su situación legal. En temas de seguridad vamos a hablar de operativos que se realizan en conjunto Guatemala con El Salvador. Atención. Transnacional Hacienda Río. Ese es el nombre de un operativo que las fuerzas de seguridad de Guatemala y El Salvador ejecutaron en busca de desarticular una estructura criminal dedicada a la trata de personas. Desde muy temprano iniciaron los allanamientos en los departamentos de Guatemala, Huehuetenango y Quetzaltenango, en los que participaron agentes especiales de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público. 21 personas vinculadas con la estructura criminal fueron capturadas. El fiscal de sección contra delitos transnacionales del Ministerio Público, Nelly Morataya, explicó que los resultados del operativo masivo se lograron gracias a una investigación que surgió de una denuncia presentada por una agencia estadounidense adscrita a la Embajada Americana en Guatemala. La agencia identificó que en El Salvador y Guatemala existía una red criminal dedicada a la trata de personas. El trabajo de inteligencia de varias instituciones permitió que en poco tiempo se ubicara a los líderes y luego al resto de la organización criminal. Las autoridades explicaron que la red tenía roles establecidos de manera concreta para cumplir con la alimentación, alojamiento y traslado de las víctimas de trata, quienes buscaban el sueño americano. La organización se encargaba de trasladar a los migrantes hacia México y posteriormente a Estados Unidos. Dentro de la banda se vincula a agentes de la Policía Nacional Civil, quienes según la investigación facilitaban el traslado de migrantes y obtenían beneficios económicos. Los capturados son señalados de los delitos de asociación ilícita, tráfico ilícito de personas, incumplimiento de deberes y conspiración para el tráfico ilícito de personas. Las autoridades de El Salvador, por su parte, aseguraron que también ejecutaron hoy importantes capturas, aunque 13 personas vinculadas con la organización están pendientes de ser arrestadas. Mucha atención, también continuamos hablando de operativos por parte de la Policía Nacional Civil. Esta vez fueron recibidos a balazos. Esto se reportó durante un allanamiento realizado en la colonia Roosevelt, en la zona 11 capitalina. Un agente de la Policía Nacional Civil resultó herido de bala. Los integrantes de la unidad antinarcótica fueron recibidos a balazos cuando pretendían ingresar a la residencia. José Mario Álvarez sufrió una herida de bala en la pierna. Fue trasladado al hospital Roosevelt y en el lugar se
se incautó droga y además municiones. Trascendió la captura de una persona, quien tendrá que enfrentar la justicia. En el kilómetro 18 de la ruta que conduce a Ciudad Quetzal se registraron varios derrumbes. Durante la madrugada se reportó el primer desprendimiento. El paso estuvo bloqueado por varios minutos. Personal municipal utilizó maquinaria pesada para dejar expedita el área. Debido a la saturación de agua en los suelos se reportaron 2 derrumbes más, poniendo en riesgo a los conductores y bloqueando nuevamente los 2 carriles. El tránsito fue lento en el sector durante las labores de limpieza que finalizaron iniciando la noche. El impacto vehicular afectó el Boulevard El Caminero y en el ingreso a la zona 6 de Misco. Personas que se dirigían hacia su lugar de trabajo indicaron estar retrasados. Quienes viajaban en autobús decidieron caminar para avanzar. La temporada de invierno ya está finalizando, pero en varias regiones se reporta saturación de suelos en un 75%, por lo que no se descartan derrumbes y deslizamientos de tierra. Por favor, mucha precaución. Vamos a cambiar de tema. Tenemos que hablar de macabros hallazgos que han ocurrido en esta jornada. Nos vamos a ubicar en el primer caso en la zona 12 capitalina y también en un municipio aledaño a Ciudad Capital. Uno de estos hallazgos se dio en la primera avenida y 35 calle de la zona 12 capitalina. Los vecinos se percataron que algo sospechoso había entre sábanas y nylon, por lo que llamaron a los bomberos. Cuando la emergencia fue atendida, los socorristas confirmaron que se trataba de una persona sin vida que estaba atada con una cuerda plástica. No se confirmó si la víctima era hombre o mujer. Los fiscales del Ministerio Público analizaron la escena y luego ordenaron el traslado del cuerpo hacia una morgue del INASIF. Todo apunta a que la víctima fue lanzada en ese sector de la zona 12, luego de ser asesinada en otro lugar. Por este caso, las autoridades abrieron una investigación. El otro hallazgo se registró en cercanías de un río en Boca del Monte, Villa Canales. Los fétidos olores alertaron a los vecinos de un asentamiento, quienes al acercarse al lugar donde provenía el mal olor, se percataron que se trataba de un hombre fallecido. Llamaron de inmediato a la Policía Nacional Civil y a los bomberos voluntarios. Rescatar el cuerpo fue tarea complicada por lo inestable del terreno. Los socorristas utilizaron equipo especial para llevar hasta la superficie el cadáver. También se maneja como información preliminar que este hombre pudo ser víctima de bandas delincuenciales que al asesinarlo optaron por lanzar su cuerpo hacia este barranco de Boca del Monte. Este día también se reportaron 2 pavorosos incendios. En el primer caso nos ubicamos en jurisdicción de Alta Verapaz y también en Villa Canales. Afortunadamente en ninguno de los 2 casos hablamos de víctimas mortales. Bomberos municipales departamentales fueron alertados sobre un pavoroso incendio en el municipio de San Juan Chamelco, Alta Verapaz, que amenazaba con propagarse a otras viviendas. Una de las primeras hipótesis que se manejan es que una fuga en el cilindro de gas propano fue lo que provocó el incidente. Sin embargo, ya las autoridades iniciaron con las investigaciones para establecer la verdad. En este siniestro no se reportaron víctimas mortales, pero las pérdidas materiales ascienden a varios miles de quetzales. Caso similar ocurrió en el cantón Ojo de Agua, Villa Canales. A esta emergencia fueron alertados los bomberos voluntarios, quienes a su llegada le brindaron los primeros auxilios a Juana Trujillo, de 65 años, quien fue trasladada a un centro asistencial. Según la versión preliminar es que el fuego con leña que utilizaban para cocinar maíz fue el causante del siniestro. Las pérdidas materiales ascienden a 30.000 quetzales. Cambiamos de tema, tenemos que hablar de economía. Mucha atención a esta noticia, amigo televidente, porque los distribuidores de maíz esperan un nuevo aumento al precio del quintal, esto como consecuencia de las copiosas lluvias que han afectado los cultivos. También hay que tomar en cuenta el alza en el precio del diésel. El aumento podría ser entre, escuche bien, de 10 a 20 quetzales por quintal. En la actualidad, el precio por quintal es de 210 quetzales. Sin embargo, en otros departamentos podría ser mayor, esto dependiendo de la calidad del producto. Otros granos que han sufrido un alza son el arroz blanco, el frijol negro, el rojo y blanco. Esto genera un ajuste en la economía de los guatemaltecos.
Atención también a esta historia. Un migrante guatemalteco que ya vivía en los Estados Unidos lamentablemente falleció. Ya se le dio el último adiós en su natal Sololá. Con una caravana de vehículos, familiares y amigos dieron el último adiós a Pedro Virgilio Ixcol García Ixcol, de 39 años, originario del municipio de Santa Lucía Otatlán, Sololá, que falleció el pasado 6 de octubre en un centro hospitalario en Houston, Texas, Estados Unidos, a consecuencia de una enfermedad en los pulmones. Gracias por el apoyo a cada uno, los hermanos, los vecinos que nos apoyaron en esta causa, pues más que todos los que están en los Estados Unidos, pues nos apoyaron pues más que todo para mandar el cuerpo aquí en nuestro pueblo, pues más que todo. Muchas gracias, estoy agradecido con todos los que colaboraron, los que aportaron. Muchas gracias, no hay como palabra, le agradecemos solamente las gracias a Dios que nos dieron, pues más que todo el apoyo a la familia García y Ixcol. Muchas gracias. El cuerpo de Virgilio recorrió las principales calles de su municipio, pasando el mediodía de este martes hasta llegar al cementerio general, donde le dieron el último adiós. Tiempos de coronavirus, mucha atención, amigo televidente, porque ha llegado el momento para que actualicemos las cifras de la pandemia. Lo adelantábamos desde nuestros titulares, la situación continúa siendo complicada y de hecho hace 24 horas también hablábamos de cómo conforme va avanzando la semana, más personas se van acercando a los centros a realizar la prueba, a realizar el hisopado. Vamos a presentarle ahora en pantalla estas cifras. Mucha atención, amigo televidente, cifras también actualizadas por las autoridades de salud. Esto nos muestra que ayer, 24 de octubre del 2022, se realizaron un total de 9.148 hisopados. Atención, porque también la segunda casilla muestra sobre todo un avance, un ascenso, si nos ponemos a comparar, por ejemplo, con la actualización de ayer. Hablamos ya de 651 nuevos casos, recuerden, apenas 24 horas. Esto es complicado, es muy importante seguir extremando las medidas de higiene, amigo televidente. La tercera casilla es la más preocupante porque es la que nos indica que las personas continúan lamentablemente falleciendo por COVID-19 en suelo guatemalteco. Según esta última actualización, 4 personas más perdieron la vida. Esto ocurrió en fechas anteriores. Recordemos que ese 0 hasta abajo de la pantalla nos indica que ninguna persona falleció en las últimas 24 horas, aunque también hacemos especial hincapié en ese atraso que se maneja en cuanto a las cifras, un atraso general que también causa una ligera incertidumbre, porque quiere decir que más adelante en la semana podríamos enterarnos de las personas que fallecieron en esas últimas 24 horas. Vamos a presentarle ahora el panorama completo, la situación general del COVID-19 en nuestro país. Vamos a dar lectura a las cifras que aparecen en la parte alta de su pantalla. Hemos también indicado en las últimas semanas, de hecho ya en los últimos meses, cómo ha logrado descender la cifra de casos activos estimados por las autoridades de salud. En este caso hablamos de 1.268 casos activos, pero recuerde, es importante no bajar la guardia, no nos podemos confiar, sobre todo porque recuerde, también estamos ya muy cerca de épocas de festejos, de convivios, y es muy importante que las personas se sigan cuidando, amigo televidente, para no tener que lamentar una nueva ola de contagio en nuestro país. Vamos a la siguiente casilla, siempre en la parte alta de la pantalla. Esto nos indica la cantidad de casos contabilizados por las autoridades de salud desde que inició la pandemia. Recordamos desde aquel viernes 13 de marzo del 2020 hasta ayer, lunes 24 de octubre del 2022, la cantidad de casos contabilizados por las autoridades de salud, 1.137.512 casos. La siguiente casilla, las personas que afortunadamente han logrado sobreponerse a la pandemia, a pesar del contagio, lograron sobrevivir al virus. Recordemos que en la mayoría, por no decir en todos los casos, amigo televidente, hay diferentes tipos de secuela, y por eso nosotros hacemos un especial llamado cada noche para que usted no baje la guardia, para que siga utilizando
utilizando la mascarilla, sobre todo cuando está interactuando con otras personas, que siga también con ese lavado de manos constante y por supuesto seguir utilizando gel a base de alcohol, extremar las medidas de higiene, no hay vuelta atrás, amigo televidente. Hablábamos entonces de la cantidad de personas que, según las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, se han recuperado. 1.116.369 personas. Atención también a la siguiente casilla porque es preocupante y también es alarmante, amigo televidente, muy cerca de romper la barrera de las 20.000 víctimas mortales por coronavirus. 19.875 personas han perdido la vida en suelo guatemalteco. A este paso que vamos, lamentablemente, podríamos cerrar este año, este 2022, hablando ya de 20.000 personas fallecidas por COVID-19. Por eso, cada noche con ese llamado también para obtener el esquema completo de vacunación. Esta noche también vamos a aprovechar para actualizar los datos del proceso de vacunación en suelo guatemalteco. Así que mucha atención a la pantalla porque recuerde que este proceso continúa. La primera casilla en la parte alta nos indica la cantidad de personas que ya han recibido esa primera vacuna, la primera dosis. Hablamos ya de 8.831.800 personas. La segunda casilla de arriba a abajo en la pantalla, la cantidad de personas que han recibido ya la segunda dosis de esta vacuna en contra del nuevo coronavirus, 6.969.126 personas. En la parte de en medio, es decir, la tercera casilla, hace referencia a las personas vacunadas con dosis de refuerzo, es decir, personas que ya cuentan con 3 vacunas, 3.561.379 personas. La penúltima casilla indica la cantidad de personas que también han recibido la segunda dosis de refuerzo, es decir, cuentan ya con 4 vacunas, la cantidad de 473.517 personas, y hasta abajo en la parte final habla de la cantidad de dosis, la cantidad de vacunas que se han administrado en nuestro país desde que inició este proceso de vacunación hasta el día de hoy, en este caso hasta el 25 de octubre del 2022. Hablamos ya de un total de dosis administradas, 19.835.822 vacunas administradas en suelo guatemalteco. Recuerde entonces la importancia de seguirnos cuidando, de obtener ese esquema completo de vacunación para, como le indicaba, no tener una nueva ola de contagios que lamentar en estos últimos meses del 2022. Las cifras de la pandemia actualizadas en T13 Noticias. Y mucha atención porque lo habíamos adelantado desde nuestros titulares. Tenemos que hablar de lo que va a ocurrir en los Campos Santos el próximo 1 de noviembre. Se permitirá que las personas puedan visitar a sus familiares o amigos que hayan fallecido por COVID-19. Era una de las imágenes más esperadas tras 2 años de pandemia y que llevó a las autoridades a restringir el acceso a los cementerios, principalmente en el área donde fueron sepultadas las víctimas del coronavirus. Se trata del cementerio de La Verbena en la zona 7, uno de los más grandes de la capital. Los encargados, tras la autorización del Ministerio de Salud Pública, habilitaron el sector donde descansan aquellas personas que han muerto por el COVID-19. Los familiares podrán adornar los nichos para este 1 de noviembre, fecha en la que se conmemora el Día de los Muertos. Algunas familias guatemaltecas han comenzado a llegar al cementerio de La Verbena, complacidas de poder enflorecer los panteones de sus seres queridos. El horario para recibir visitantes en el cementerio de La Verbena es de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Los trabajadores del Camposanto se alistan para recibir una masiva afluencia de personas a partir del próximo 29 de octubre. Se espera una visita promedio de 800.000 personas. Las autoridades de salud recomiendan utilizar la mascarilla y desinfectarse con alcohol al momento de realizar la visita. Al menos 11 personas, en su mayoría niños, murieron en un incendio ocurrido en una escuela para ciegos de Uganda durante la madrugada de este martes, mientras los alumnos dormían. La policía de Uganda informó que las causas del siniestro se desconocen y confirmó que, además de los fallecidos, 6 personas más resultaron gravemente heridas. Las autoridades dijeron que hay una investigación en curso para encontrar la causa del siniestro. Un equipo de expertos forenses llegó a la escuela para evaluar los cuerpos. Los padres de familia, en tanto, se aglomeraron en las inmediaciones del centro en busca de respuestas ante esta tragedia.
Una cárcel en Ecuador volvió a ser escenario de una batalla campal entre reclusos que dejó un muerto y 2 heridos. El incidente ocurrió en una prisión de Guayaquil, escenario de una reciente revuelta que dejó 13 fallecidos. Según las autoridades, las víctimas sufrieron heridas de bala en este último enfrentamiento. Un contingente de la Policía Nacional del Ecuador se movilizó al penal para apoyar a los agentes de presidios. El control del lugar fue retomado 2 horas después. Las autoridades hallaron más de 2.000 municiones, un fusil, 3 pistolas, armas cortantes, droga y dinero. Las autoridades han atribuido estas batallas a la pelea de territorio entre los grupos rivales. En Estados Unidos, un joven armado de 20 años entró en una escuela de San Luis, en el estado de Missouri, y asesinó a 2 personas, un adolescente y una mujer adulta. El atacante y la policía intercambiaron disparos hasta que el joven fue herido y luego llevado a un hospital donde más tarde falleció. Según los agentes, otras 6 personas resultaron heridas y tuvieron que ser atendidas por los médicos. En los últimos años, han aumentado en Estados Unidos los tiroteos en centros educativos, dejando decenas de víctimas mortales, principalmente estudiantes. Vamos ahora con información nacional. Mucha atención porque lo adelantamos desde nuestros titulares. Sin duda, una de las noticias también más impactantes de la jornada y nuevamente tiene que ver con esa ola de violencia que se vive en suelo guatemalteco. Hablamos ahora del resultado de un ataque armado, esta vez en la zona 3 capitalina. Los bomberos voluntarios fueron alertados a la primera avenida y 10ª calle de la zona 3 capitalina. La estación central está cerca. Llegaron rápido. Varias personas llamaron indicando que un hombre había sido atacado a balazos en ese lugar. Al llegar, encontraron a la víctima. Era un hombre joven. Rápidamente pusieron en práctica sus conocimientos para tratar de restablecer sus signos vitales, pero no hubo resultado positivo. El hombre había muerto. Los bomberos llamaron a la policía y Ministerio Público. Los testigos informaron que era un hombre que se ganaba la vida como tramitador. Lo hacía principalmente en los centros de emisión de licencias de conducir. Más tarde, llegaron personas que informaron que era uno de sus familiares. Respondía al nombre de Luis Steven Ramírez. Tenía 30 años. Es cobertura de Germán Cabrera, el Cazanoticias. Documentó la escena. Mientras las autoridades hacían su trabajo, varios casquillos quedaron en el lugar. Hay quienes aseguran que los asesinos llegaron caminando y tras cometer el crimen, corrieron hacia los callejones cercanos. Las autoridades iniciaron con las investigaciones. Uno de los puntos determinantes será establecer si es verdad que se ganaba la vida como tramitador y si el crimen estuvo relacionado al resultado de su trabajo. Al finalizar todo en la escena, el cadáver fue llevado a la morgue para establecer las causas del deceso a través de la prueba científica. Después de eso, será entregado a sus familiares para el velorio y sepelio, bajo la sombra de incertidumbre y el terror que deja una historia.